bendiga, amado pueblo, en este día lunes que el Señor nos concede por su amor, bondad y misericordia. Dios le bendiga a toda la amada y valiente y fiel Iglesia Evangélica Profética Peniel, filial Providencia. Dios le bendiga, amado pueblo. Gracias una vez más le doy al Señor en este hermoso día. Lunes 8 que el Señor nos permite, sea la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, hermano, hermana, esperando en el Señor que estemos bien de salud física, como también salud espiritual. Dios bendiga a todos, amada iglesia. Yo sé que cada uno, como todos, nos extrañamos, pero ya llegará momento, amado pueblo, en que estaremos juntos en el templo. Por supuesto, guardando las debidas indicaciones que el gobierno va a dar en su momento. Pero de momento, pues, amados, sigamos adorando, sigamos levantando altar al Señor desde nuestras casitas. No nos cansemos. Yo sé que muchas veces, amada iglesia, aún en nuestros hogares, surgen diferentes ocupaciones que hay que hacer y que muchas veces pueden tender a apartar el culto que hacemos en nuestra casita. Pero tratemos de ser fieles, amado pueblo. Esa fidelidad Dios la está viendo, de cómo usted y yo pues nos conducimos aún en nuestra casita. Porque en nuestra casa, amada iglesia, es bien fácil decir que estamos haciendo el culto o que estamos orando y no lo estemos haciendo. Pero acordémonos que el Señor nos está viendo. El Señor, delante del Señor, no hay nada oculto. Así como venimos viendo esta historia de los edomitas desde el día de ayer, en la cual vemos pues que no hay nada oculto y todo en su tiempo tiene un momento en el cual Dios tiene que tratar, no para mal, sino para bien del ser humano. Así que, amada iglesia, sigamos adelante. Dios te bendiga. Vamos a entrar en esta oportunidad en nuestro primer punto de este tema. Yo creo que usted, amada iglesia, no se nos ha olvidado el tema, el cual es instrucciones de Dios en Abdías. Repitiendo, instrucciones de Dios en Abdías. En este día, pues vamos con el segundo día sobre este tema general. Ahora, ya vimos, amada iglesia, lo que viene aconteciendo, las injusticias de Edom para con Israel. Y esto ha llegado delante de la presencia de Dios. Y Dios ha levantado al profeta Abdías para reconvenirle, para encararle a Edom, al pueblo de Edom, al rey de Edom, sus injusticias. Y para eso, amada iglesia, vamos a entrar siempre en la lectura de Abdías, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos entonces a la porción bíblica, Abdías, capítulo 1, versículo 1 al 4, al cual dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Espero que usted en casita lo lea también. Versículo 1 de Abdías. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Bien, amada iglesia, hemos entrado a nuestro segundo parte sobre este mensaje de Dios o instrucciones de Dios a través de Abdías. De este libro, amada iglesia, usted y yo vamos a sacar instrucciones, enseñanzas, reflexiones, como usted le quiere llamar, para nosotros. Tenemos que conocerlas, amada iglesia, estas instrucciones, estas enseñanzas, para que en el correr del día, en el diario vivir,
en los años que Dios todavía quiera darnos a cada uno de los que estamos en nuestras casitas, seamos jóvenes o seamos adultos, pues a cada quien Dios le quiere dar años, pero que en esos años, amada iglesia, usted y yo no olvidemos la palabra de Dios, sino que en el correr de nuestros días, de las horas de nuestra vida, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la universidad, sea dentro de la iglesia, la obra del Señor, sea donde tú y yo el Señor nos permita movernos, esta palabra no la olvidemos, porque esta instrucción de esta palabra nos va a servir en todo el correr de nuestra vida hasta que un día estemos con Cristo. Si tú y yo, iglesia del Señor, no olvidamos esta palabra, seguramente vamos a llegar a las moradas eternas con Cristo. Pero si tú y yo, amada iglesia, hacemos de un lado esta palabra, hoy la estamos escuchando, hoy la conocemos, pero en el correr de la vida la desechamos y la hacemos a un lado por los placeres que este mundo ofrece, entonces vamos a fracasar y no vamos a llegar a la eternidad con Cristo. Así que, amada iglesia, escuchemos esta instrucción, veamos estas injusticias de Edom, el cual había efectuado contra sus propios hermanos llamado Israel. Vamos a ver nuestra primera instrucción. Esta instrucción que vamos a ver, amada iglesia, es de acuerdo a lo escudriñado hasta este momento. Acuérdense que ya escudriñamos, ya vimos Génesis, ya vimos Números, las injusticias, ya vimos Abdías, ya vimos la injusticia de Edom, el pueblo de Edom, hacia su hermano, el pueblo de Israel. Aquí, repitiendo, Dios está tratando a través de, le está hablando al pueblo de Edom a través del profeta Abdías. Así que hemos visto, pero ¿cuál es nuestra primera instrucción? Ahí vamos. Nuestra primera instrucción, amada iglesia, pongamos mucha atención. Tengamos cuidado con guardar rencor contra nuestra propia familia. Ese es nuestro primer punto, nuestra primera instrucción, nuestra primera enseñanza, nuestra primera reflexión. Tengamos cuidado con guardar el rencor contra nuestra propia familia. Tengamos cuidado con guardar rencor, con guardar amargura. Esta es nuestra primera instrucción, esta es nuestra primera reflexión, enseñanza. Aquí Dios, amada iglesia, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Cuidado con los rencores, con las amarguras contra nuestra familia. Y valga la pena decirlo, contra nuestro prójimo. Tengamos cuidado. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo este subtema? Te lo estoy diciendo porque vamos a entrar en la Biblia a ver esta situación. En esta oportunidad y siempre, amada iglesia, tratamos de hacerte ver una situación con base bíblica. No con lo que yo pienso, no con lo que mi carne puede pensar, sino con lo que la Biblia dice, para que usted y yo entendamos que la Biblia lo dice y como hijos de Dios tenemos que atender el consejo de Jehová, la Biblia. Así que cuidado con guardar rencor con nuestra familia. Quiero que leamos, amada iglesia, Abdías 1:11. Abdías 1:11. ¿Qué nos dice Abdías 1:11? Te lo leo. Abdías 1:11 dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Oiga, aquí estamos viendo esta situación en 1:11, y estamos viendo, amada iglesia, de cómo Edom se unió a los de Babilonia para ayudarles a que su hermano Israel fuera llevado cautivo por los babilonios. Aquí los edomitas actuaron de esta manera. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los edomitas actuaron así?
¿Por qué los edomitas, los propios hermanos de los israelitas, por qué los edomitas entregaron a los israelitas en las mismas manos de los de Babilonia, el enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda que estamos viendo Abdías 1:11. 1:11. Ahí estamos viendo. Pero ¿por qué? La conducta, amada iglesia, la conducta de Edom, ¿por qué se llevó a cabo esta conducta? De aún los edomitas echarle la mano a los de Babilonia, al ejército enemigo de los israelitas. ¿Por qué? Porque, amada iglesia, la conducta de Edom se llevó a cabo por tener orgullo, por tener autosuficiencia. Ya vamos a ver esto por delante. Había orgullo, había autosuficiencia en los edomitas y había rencor. Había rencor. Por eso nuestro subtema es cuidado con guardar rencor contra nuestra propia familia, y yo le añado, y aún con nuestro prójimo. Cuidado con guardar rencor. Ahora, oiga esto, la actitud de los edomitas los había llevado a hacer esto que acabamos de leer a causa de un rencor que ellos tenían en su corazón. Por eso tú y yo, amada iglesia, tomemos nuestra enseñanza. Cuidado con guardar rencor contra nuestra propia familia y con nuestro propio prójimo. ¿Por qué? Porque en un momento dado que este hermano mío o este prójimo mío necesite, si yo tengo rencor con él, no le voy a ayudar. El rencor me va a llevar a hacer cosas que según la palabra de Dios yo no tengo que hacerlas. Por eso el consejo, amada iglesia, para usted y para mí es cuidémonos del rencor. Cuidémonos de la amargura. Sí hay problemas, sí hay enojos, pero no permitamos que esos enojos, que esos problemitas se vuelvan un rencor, una amargura en nuestro corazón. Acordémonos, amada iglesia, que la amargura y el rencor hasta por encima de la nariz se nos echa de ver, en la cara. Esto es humanamente. Ahora, Dios no necesita vernos el rostro, vernos la nariz para ver si tenemos amargura y rencor. No. Dios lo sabe. Y tú y yo tenemos que tener como prioridad que tenemos que agradar a Dios. Que nuestro corazón siempre esté limpio. Porque esto, amada iglesia, es lo que está pasando con los edomitas. Ellos guardan un rencor. Ellos, los edomitas, guardaban un gran rencor. Y Dios los había estado esperando por mucho tiempo para que se arrepintieran. Y no lo habían hecho. Los edomitas, amada iglesia, hizo todo lo que pudo contra el pueblo de Judá cuando estaba siendo llevado cautivo. Hizo todo lo que pudo contra sus hermanos, sus propios parientes, porque ellos eran hermanos entre ellos. Ahora, ¿pero por qué los edomitas estaban haciendo esto contra Israel? Porque los edomitas, amada iglesia, no habían perdonado a los israelitas. No los habían perdonado de que Jacob hubiese obtenido la primogenitura. A razón de eso, los edomitas actuaban con estas actitudes, porque en ellos había un no perdón, había rencor, había amargura, y las actuaciones que estaban presentando las hacían de esa manera por el rencor. El rencor era la gasolina en ellos para hacer lo que hacían. El rencor era el motivo que movía a los edomitas para actuar de esta manera con Israel. Fíjate bien, este demonio rencor tenemos que tener cuidado, hermana iglesia. Porque este demonio rencor no crea que se quedó con los edomitas. No, este rencor todavía se mueve en el mundo en pleno 2020. Hoy, en los tiempos que estamos viviendo, amada iglesia, estamos viendo esto. Cuidémonos usted y yo, porque esta palabra no es solamente para que tú y yo tengamos conocimiento, sino para que usted y yo, amada iglesia, no vayamos a caer en esto. Porque esto lo mira Dios, todo lo mira Dios. Y estamos viendo el ejemplo de cómo Dios aquí está tratando a través del profeta Abdías con Edom. Dios nos guarde y el día de mañana no sea
Edom, no que esté tu nombre allí. Y Dios vaya a tratar con nosotros. Nos guarde el Señor. Más tú y yo con conocimiento ya. Entonces, aquí vemos, amada iglesia, que vemos a un Edom que está enojado, está bravo, está amargado, que está rencoroso. Y por eso Edom ha actuado así con Israel. Ahora, todo esto, amada iglesia, usted y yo lo conocemos, como lo leímos ya el día de ayer en Génesis, a través de la primogenitura que Jacob obtuvo, la bendición que Jacob obtuvo de su padre Isaac. Pues recordemos, amada iglesia, también que Jacob con engaños obtuvo la primogenitura, la bendición de su padre, disfrazándose de Esaú. Ya eso, ya ayer lo expliqué, amada iglesia, que no había necesidad de hacer todo eso. Ya Dios había dicho a través de su palabra que a quien iba a bendecir era Jacob. Pero allí, ya usted lo dijimos ayer, la madre de Jacob metió sus manos. No hay que meter las manos. Cuando Dios ha dicho una cosa, tú y yo no tenemos que andarle ayudando a Dios. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios ha dicho que fulano va a hacer esto, no metas las manos, no le ayudes, no le ayudemos. Es Dios quien va a ir haciendo en el correr del tiempo, va a ir dando la respuesta de lo que Él ha dicho. Si Dios no necesita, amada iglesia, que tú y yo le ayudemos. Él es el poderoso para hacerlo todo. Que tenemos que ir viviendo una vida santa y agradable delante del Señor es otra cosa. Pero en este caso de Jacob, su madre le ayudó. Tú conoces la historia. Entonces, a esto, amada iglesia, se debía el rencor y la amargura en el corazón de todo el pueblo edomita, porque ellos no ignoraban lo que su padre Esaú había pasado con Jacob. Ahora son dos pueblos. Dios, amada iglesia, Dios había dado órdenes a su pueblo que ellos, oiga esto, ya Dios, amada iglesia, le había hablado a los israelitas. Dios le había hablado a los israelitas y probablemente Dios también les había dado a conocer a los edomitas que no tenían que aborrecerse. Antes de esta decisión de Dios de levantar a Abdías, ya Dios antes, con muchos años anteriores, le había hablado a su pueblo. Y probablemente le había hablado a los edomitas también. Pero vamos a ver, amada iglesia, en este momento una porción bíblica donde Dios le habla a su pueblo Israel y les dice a su pueblo Israel que no tienen que aborrecer a sus hermanos, los edomitas, porque son sus hermanos, son su sangre. Quiero que lo leamos. Deuteronomio, capítulo 23, versículos 7 y 8. Allí en esta porción bíblica, Dios le habla a Israel que no tienen que aborrecer a sus hermanos, a los edomitas. Igual, amada iglesia, Dios nos habla a usted y a mí, no importando que nos haya hecho un hermano de la iglesia o un hermano de la familia. Duele, querido hermano, se siente mal uno, por supuesto, pero no vamos a guardar rencor, no vamos a guardar amargura, porque el rencor es guardar el enojo por mucho tiempo. Ese es el rencor. O sea, yo me puedo enojar. Dios no nos está diciendo que no nos enojemos. Dios no nos está diciendo que ante un problema nos pongamos a carcajear, a reír. No, Dios no nos está diciendo eso. Lo que Dios está consciente que somos seres humanos y que nos enojamos. Pero el problema es, amada iglesia, o el pecado es que guardemos el rencor. Que ya amaneció el día de mañana y la misma cara. Que viene la otra semana y la misma cara. No, y eso es lo que nos está hablando el Señor. Que es fácil. ¿Que cuesta esto? Sí, querido hermano, hermana, iglesia. No es fácil, pero estas son las órdenes de Jehová de los ejércitos. Estas son las órdenes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que ha dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si tú y yo queremos estar allá, esto es parte de lo que en esta tierra tú y yo tenemos que tomar como un estilo de vida. No podemos ser rencorosos. Pero veamos, amada iglesia, en Deuteronomio, capítulo 23, versículos 7 y 8, donde Dios le dice a su pueblo Israel que no tienen que aborrecer a sus hermanos edomitas. Oiga, versículo 7 dice, no aborrecerás
al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Y ahí el 23:8 dice, los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Pero importante, no aborrecerás. Dios, allá en Deuteronomio, en los primeros 5 libros de la ley, Dios le habla a Israel, le dice, no quiero que aborrezcas a tus hermanos. Y allí le habló no solamente de los edomitas, su hermano, sino hasta de los egipcios, hasta de los extranjeros. Amada iglesia, tú y yo no podemos guardar un rencor con alguien. Tú y yo no podemos pasar enojados mucho tiempo con alguien. Tú y yo tenemos que buscar el perdón. Y esto fue, amada iglesia, que llevó a Dios levantar al profeta Abdías para encararle rencor a los edomitas. No guarde Dios que el día de mañana levante un profeta y nos vaya a encarar a nosotros algún rencor, amada iglesia, que tengamos con alguien. Por eso, antes que eso vaya a suceder, pidámosle a Dios que nos ayude a buscar el perdón, a buscar el reconcilio. Por eso, amada iglesia, estamos viendo estas instrucciones. Por eso tiene un tema, y el tema es instrucciones de Dios en Abdías, para tu vida y para mi vida. Ahora, de igual manera, amada iglesia, así como Dios le ha hablado aquí en Deuteronomio a Israel, también Dios nos hace un llamado a ti y a mí, a nosotros. ¿Llamado a qué? A que nos cuidemos de guardar rencor contra nuestra propia familia, a que nos guardemos de guardar rencor con nuestros compañeros de trabajo en la universidad, que nos cuidemos de guardar rencor en la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque el rencor, amada iglesia, nos va a llevar a hacer cosas que son desagradables ante Dios. Porque el rencor nos va a llevar a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. No caigamos, amada iglesia, en lo que cayó Edom. Edom no eliminó el rencor de su corazón y lo llevó a hacer una serie de injusticias. Y Dios, que todo lo mira y en todo tiempo Dios está despierto, vio las injusticias de Edom. Y Dios tuvo que tratar a través del profeta Abdías con Edom. Por eso tú y yo tenemos que cuidarnos, amada iglesia. Si queremos tú y yo, amada iglesia, agradar a nuestro Dios, cuidémonos del rencor. Cuidémonos. No olvidemos, amada iglesia, que de alguna manera Edom sabía que no tenía que actuar de esta manera. Edom sabía, pero a pesar de ello, lo hicieron conscientemente. Edom no era ajeno a saber que los israelitas eran sus hermanos. Edom lo sabía. Ellos lo estaban haciendo a breve. Sabían que no estaban agradando a Dios. El pueblo de Edom, amada iglesia, se sentía muy seguro, se sentía muy confiado. Hasta llegó a sentirse este pueblo de Edom intocable. Quiero anticiparte que este pueblo de Edom, se ubicaron, sus habitaciones, su pueblo lo ubicaron en una zona estratégica. Incluso sus casas las hicieron sobre peñas. En las hendiduras de las peñas, allí los edomitas hicieron sus casas. Era un lugar estratégico para defenderse. Los edomitas, amada iglesia, vivían en una ciudad llamada Petra. Si tú puedes investigar cómo era esa ciudad Petra, te vas a dar cuenta que era una ciudad resguardada. Era una ciudad bien defendida. Pues en esta ciudad llamada Petra, allí vivían los edomitas. Era una ciudad llamada de piedra rosada. Una ciudad construida en medio de las rocas, en las montañas. Era una montaña rocosa. Y allí los edomitas tenían construidas sus casas. Era una ciudad, dicho de otra manera, amada iglesia, era una ciudad fortaleza.
Y se decía, hermana iglesia, que Petra era la ciudad mejor defendida del mundo antiguo por sus altísimas murallas. Entonces, todo esto que te estoy mencionando de la ciudad volvía, aparte que los edomitas ya tenían rencor contra Israel, los volvía más orgullosos, los volvía soberbios, los volvía súper carnudos, porque su confianza la tenían en el lugar donde ellos estaban ubicados. La ubicación, amada iglesia, la altura de esta ciudad, lo difícil que era atacar a esta ciudad. Si un ejército un día decidía atacar a los edomitas, no le iba a ser fácil poder conquistarla, jamás. Era una ciudad que estaba, amada iglesia, te repito, estaba bien ubicada. O sea, estaba bien, estratégicamente estaba bien. Y esto, amada iglesia, le dio a Edom la sensación de ser inconquistable. Esto a Edom, amada iglesia, le dio la sensación de ser intocables. Y el corazón de los edomitas, amada iglesia, se llenó de soberbia, como ya te lo dije, se llenó de falsa seguridad, porque confiar en lo seguro de este mundo es falsa seguridad. Por muy seguro que te puedan vender en esta tierra algo, es falso. Tú sabes que la única seguridad, como hijo de Dios, tú y yo lo sabemos, solamente la tenemos en Cristo. Entonces, es por eso, amada iglesia, que el Señor, a través del profeta Abdías, le dice a Edom lo que ya leímos. Te lo voy a volver a repetir. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿A dónde estaba la soberbia del corazón de Edom? En todo lo que te acabo de mencionar. Todo lo que era la ciudad amurallada, la ciudad sobre las rocas, todos estos detalles que te he mencionado, era lo que hacía a Edom orgulloso, soberbio y rencoroso. Y por eso la llevaban contra el pueblo israelita. Oiga, querido hermano y hermana, lo que podamos tener, lo he dicho en otras ocasiones, lo que podamos tener materialmente, tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tienes dinero, bendito sea el Señor por ese dinero. Si tienes bienes materiales, si tienes sofá de la última generación, bendito sea el Señor. Dale la gloria, dale la honra al Señor por esos sofá de último modelo. Si tenemos vehículos de últimos modelos, de igual manera, doblemos nuestra rodilla y démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Si tenemos una casa hermosa, démosle la gloria y la honra al Señor. Si tenemos lo que podamos tener, amada iglesia, materialmente, démosle la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Por lo que acabamos de ver en Edom. A raíz de lo que tenía Edom, a raíz de la ciudad, a raíz de las murallas, a raíz de donde estar fundado este pueblo, ellos tenían soberbia. Ellos tenían una actitud contraria a la voluntad de Dios. Un pueblo viviendo a su manera y un pueblo que había hecho injusticias, es lo que estamos viendo contra su pueblo Israel. Entonces, trayendo esto, amada iglesia, a nuestros tiempos, aplicándolo, amada iglesia, a nuestras vidas, cuidémonos que los bienes materiales que en este mundo tú y yo tengamos y hayamos obtenido, no nos vayan a volver rencorosos, no nos vayan a volver soberbios. Si el día de mañana, amado joven o jovencita, tú coronas tu carrera, y Dios te permite tener un trabajo donde ganes hasta $10,000, no te vayas a volver soberbio, no te vayas a volver rencoroso, no te vayas a volver amargado, no te vayas a volver seguro en el salario, seguro en la casita que tengas. No vayas a poner tu confianza en esa casa, en el plasma, en el mueble de sala. No vayas a poner tu confianza en tu esposo, tu esposa el día de mañana. Amado, no nos vayamos a perder a tiempo, jóvenes. Dios nos está hablando a través de su palabra para que el día de mañana tú no vayas a decir,
que caíste en lo que caíste porque no se te dio consejo, Dios a tiempo nos habla. El día de mañana que Dios nos bendiga. El día de mañana que te saques la lotería, bendito sea el Señor. Pero no olvides quién eres tú. Eres un hijo de Dios. Y somos llamados con todo lo que podamos tener, amado joven, amada hermana, amado adulto, amado pueblo de Dios. Si Dios nos bendice, si Dios abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas, sigamos siendo el hermanito y la hermanita que siempre sigue buscando amorosamente y con corazón perdonador la presencia de Dios. Acuérdese, en este punto que estamos terminando ya, en este punto hemos visto el rencor de Edom. El rencor de Edom. El rencor llevó a los edomitas, los descendientes de Esaú, a tratar con injusticia al pueblo de Israel. El rencor, amada iglesia, es peligroso. El rencor puede llevarnos a hacer cosas totalmente fuera de la razón. Por eso este punto, amada iglesia, que hemos visto es: tengamos cuidado con guardar rencor contra nuestros propios familiares. Tengamos cuidado de guardar rencor contra la iglesia. Tengamos cuidado de guardar rencor contra nuestro prójimo. No podemos, tú y yo, amada iglesia, irnos con el Señor si en nuestro corazón hay rencor. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Si tenemos un familiar con el cual tenemos un rencor, pidámosle perdón a Dios. En este momento de intercesión que vamos a entrar, pidámosle perdón. Y pidámosle al Señor, amada iglesia, un corazón perdonador. Un corazón que no le cueste perdonar. Un corazón que no espere 3 ni 4 días. Perdonar. Pidámosle a Dios. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta oportunidad. Recuerda, Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si el Señor no viene en lo que van estas horas postreras, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, amada iglesia. Mañana martes, día de ayuno, día de servicio de las señoras. Martes 9, mañana nos vemos si el Señor no ha venido. Dios te bendiga, amada iglesia.